Siempre creí que la Navidad debía ser el momento de reunir a la familia, de dejar de lado los desacuerdos y celebrar el amor que nos une. La mesa llena, las risas compartidas, el olor de la comida recién hecha en el aire, era todo lo que más esperaba para ese día. Solo quería estar con mi hija, Laura, y mi nieta, sentir esa sensación de pertenecer que todos buscamos en algún momento, especialmente en las fiestas de fin de año. Pero, esa Navidad, todo lo que recibí fue humillación. No solo fui despreciada, sino que literalmente empujaron fuera de la mesa. ¿Y la razón? Simple, no pude contribuir con nada. No porque no quisiera, sino porque mi vida estaba destrozada por las deudas que había contraído para ayudar a mi hija a abrir su panadería. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo esperó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro completamente inesperado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Mi nombre es Elena Martins, tengo 70 años, y durante toda mi vida fui madre, abuela y una mujer que siempre creyó en el sacrificio por los que amaba. Pero esa Navidad me hizo darme cuenta de que tal vez era hora de mirar por mí misma, y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Nunca me imaginé que un gesto tan simple como asistir a una cena familiar pudiera doler tanto. Esa noche de Navidad, mientras me preparaba con lo poco que tenía, pensé que al menos estaría con los míos. No llevaba regalos, ni postres, ni siquiera una botella de vino. Solo mi presencia, mis manos vacías y un abrigo que ya tenía varios inviernos encima. Me sentía incómoda, pero traté de convencerme de que el amor era suficiente. Que una madre siempre sería bienvenida en casa de su hija. Me equivoqué. Desde que llegué, supe que algo andaba mal. La forma en que Laura apenas me saludó, su tono seco, esa mirada que no me veía de verdad. Entré a su casa como quien cruza la puerta de un lugar ajeno. Todo brillaba, los candelabros colgaban sobre una mesa elegante con cubiertos dorados, el piso relucía como los de un hotel boutique y su sala olía a perfume importado. Sus suegros estaban ahí, radiantes, bien vestidos, con sus relojes de diseñador y sonrisas de superioridad. Yo solo quería ver a mi nieta, sentarme tranquila y sentirme parte de algo. Ella, mi nieta, fue la única que me abrazó con emoción. Me agarró la mano y me llevó al rincón del árbol, mostrándome sus juguetes nuevos. Me sentí útil por un momento, como si todavía tuviera un lugar en esa casa que construí desde cero con mis sacrificios. Los demás conversaban de viajes, de restaurantes caros, de negocios que iban bien. Yo me limité a sonreír y a sentir, como si no doliera estar ausente de sus historias. Nadie me preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Ni una palabra. «Elena, ¿no vas a servirte?», me preguntó mi nieta con una vocecita dulce. Fui a buscarle un dulce, no para mí, sino para ella. Me acerqué a la mesa sin pensar en cómo se vería. Pero antes de que pudiera tocar una bandeja, la voz de Laura me atravesó por la espalda. «¿Qué haces? Tú no trajiste nada, mamá. No mereces ni las sobras». Las palabras se clavaron como cuchillos en la espalda. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el chocar de los cubiertos y el silencio incómodo de quienes no quieren involucrarse. Me quedé quieta. Volteé a verla, pero ya había girado el rostro como si yo no existiera. Me alejé lentamente, sentí las piernas pesadas, la cara caliente, el estómago vacío. Me senté de nuevo con mi nieta, que notó algo raro en mi cara. Me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, que solo estaba cansada. Pero por dentro, se me rompía algo. No por el empujón, sino por la certeza de que para mi propia hija ya no valía nada. Era la carga, la sobra, la presencia incómoda que nadie quería. Esa noche me fui temprano. Dije que me dolía la cabeza, aunque lo que tenía era el corazón hecho pedazos. Caminé hasta la esquina para tomar el autobús, mientras el aire frío de diciembre me mordía la piel. Pasaban autos lujosos, con familias que iban cantando villancicos. Yo solo pensaba en cómo llegué a ese punto. Me había vaciado para que Laura pudiera tener esa casa, esa vida, esa seguridad. Y ahora era yo la que no tenía un lugar en su mesa. Literalmente. La ironía me quemaba el pecho.
Esa madrugada, al llegar a casa, me senté frente a la ventana sin quitarme el abrigo. Mi casa era humilde, con goteras en el techo y un calentador viejo que apenas funcionaba. Pero al menos era mía. Con cada cuenta que pagué por ella, con cada centavo que presté, había construido el futuro de mi hija. Lo hice con amor, sin pedir nada a cambio. Pero había llegado a un punto donde el amor ya no me alcanzaba para justificar tanta humillación. Me sentía como una cuenta que se deja de pagar y termina cancelada. Recordé cada transferencia que hice para su panadería. Las primeras compras, la maquinaria, incluso la remodelación del local. Todo había salido de mi tarjeta de crédito, esa que ahora apenas me dejaba comprar lo esencial. Aún así, nunca le dije nada. Pensé que el éxito de mi hija era suficiente recompensa. Pero esa noche entendí que había confundido amor con entrega ciega. Y el precio había sido muy alto. Mi dignidad no podía seguir siendo la moneda de cambio de su bienestar. No dormí. La frase "no mereces ni las obras" daba vueltas en mi cabeza como una pesadilla. Me levanté al amanecer y me preparé un café. Tomarlo en silencio fue como tragar fuego. No lloré. Había llorado demasiado ya. Ese día decidí que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero sentí una chispa encenderse dentro de mí. Pequeña, pero viva. Era mi dignidad pidiendo espacio. Mi historia apenas comenzaba. Los días siguientes al Natal fueron un martirio. Volver a mi casa, ver esas paredes que me habían acogido por años, llenas de recuerdos, pero también de grietas que ya no podía tapar, me hizo sentir aún más pequeña. Las goteras en el techo, el polvo en el suelo, las cortinas viejas que ya no se cerraban bien, mi casa se sentía más vacía que nunca. Pero no solo lo era físicamente, también lo era en mi corazón. Cada rincón parecía recordarme que, a pesar de haber dado todo por mi hija, ahora estaba completamente sola. Mis finanzas estaban en ruinas, y la deuda crecía como una sombra. Cada vez que pagaba una cuenta, pensaba en Laura, en lo que había hecho por ella, en las horas que pasé trabajando para sostener la casa, los sacrificios que nunca se valoraron. A veces, me sentía tan cansada que la idea de dormir parecía un lujo. Solo tenía el sonido de la lluvia golpeando el techo y el reloj de la sala marcando las horas. Pero la soledad era más pesada que cualquier sonido. Mis tarjetas de crédito estaban al límite. Los pagos que había hecho para su panadería no se habían detenido, y aunque en su momento sentí que todo eso sería por una causa justa, ahora solo me quedaban las promesas rotas. Las transferencias a su cuenta, el dinero que le presté para las remodelaciones, el equipo nuevo, los impuestos, todo eso ahora era una bola de nieve que se descontrolaba. ¿Cómo había llegado tan lejos sin darme cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso? Miraba las fotos de Laura cuando era pequeña. Esas imágenes tan llenas de ternura y esperanza me daban la sensación de que todo lo que había hecho tenía un propósito. Pero luego pensaba en todo lo que había sucedido, en su indiferencia, en el desdén con el que me trató esa noche de Navidad. Me sentía como un fantasma en su vida, una figura olvidada que ya no cabía en su mundo lleno de éxito y lujo. Mis sacrificios ya no tenían valor, y yo, que le di todo, me encontraba atrapada en la ironía de no ser siquiera considerada parte de su familia. Cuando el teléfono sonó, supe que era Laura. La llamé y le pedí que viniera. Necesitaba hablar con ella. Pero no lo hice por mí. Lo hice porque mi hija tenía que saber lo que había hecho conmigo, aunque ya era tarde para esperar algún tipo de comprensión. La esperanza de que ella cambiara ya no estaba en mí. Solo quería poder mirarla a los ojos y, por una vez, decirle la verdad sin miedo. A la tarde siguiente, ella llegó con su usual sonrisa de perfección, como si nada hubiera pasado. Me dijo que estaba ocupada con los nuevos proyectos de la panadería, que el negocio estaba en su mejor momento. Mientras ella hablaba sobre sus planes de expansión, yo la observaba en silencio, pensando en cómo se había alejado de mí. Los lujos que llevaba puestos, el perfume caro que me abrazaba, los anillos en sus dedos, todo lo que alguna vez soñé que tendríamos juntas ahora era su vida. Yo solo era una espectadora de su éxito. Entonces me di cuenta de algo. Aunque mi vida estaba lejos de la elegancia de su mundo, mi dignidad aún era mía. Y eso era lo único que me quedaba. Me levanté de la silla, sin que mis manos temblaran, aunque por dentro sentía el nudo en mi garganta.
No iba a seguir permitiendo que ella me pisoteara, que me tratara como si no fuera nada. Era hora de recuperar lo que era mío, mi paz, mi fuerza, mi vida. Me senté frente a la ventana de mi sala, mirando el jardín descuidado, pero aún hermoso, con las flores que planté hace años. Todo estaba allí, a pesar de los años, a pesar de los daños. Era lo que tenía, y a lo que me aferraba. Tomé una decisión en ese instante, aunque no sabía cómo lograría cumplirla. No iba a seguir permitiendo que el amor por mi hija me hiciera desaparecer. Necesitaba algo más para mi vida, algo que solo yo podía darme. No sabía aún qué, pero lo sabía con claridad. El sacrificio sin recompensa ya no tenía cabida en mi vida. Los días pasaban lentos. La humillación seguía doliendo, pero algo en mí empezaba a cambiar. Empecé a pensar en opciones, a buscar formas de salir de este ciclo de sacrificios vacíos. Ya no quería ser solo la madre sacrificada. Quería volver a ser yo misma. No sabía si lograría recuperar algo de lo perdido, pero la semilla de la transformación ya estaba sembrada en mí. Al día siguiente, me levanté temprano. No estaba segura de qué haría con todo lo que me quedaba, pero lo haría. Tomé mi bolso de cuero, viejo pero de calidad, y me dirigí al banco. Necesitaba saber en qué punto me encontraba con mis cuentas, con mi deuda, con mi futuro. Pero más que eso, necesitaba ver si aún quedaba alguna oportunidad para mí. Quería recuperar mi poder, aunque solo fuera un poco. No sabía aún cómo iba a enfrentar a Laura, pero sabía que ese día tenía que ser diferente. Esa mañana me desperté con el corazón apretado. Dormí mal, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. No desayuné. No tenía hambre ni ánimo. Me vestí con lo mejor que tenía, un abrigo gris claro que compré hace años en una liquidación y mi bolso de cuero marrón, ya gastado pero digno. Salí rumbo al banco. No sabía qué buscaba exactamente, pero tenía claro que necesitaba entender por qué mi deuda no dejaba de crecer. En el trayecto, pasé frente a una agencia de viajes y vi en la vitrina un cartel que ofrecía paquetes a Cancún. Casi me reí. Hace cuánto no pensaba en viajar. Entré al banco con paso lento. El aire acondicionado me golpeó como un recordatorio de que ahí las cosas siempre eran frías, incluso con personas. Me atendió una joven muy amable, con uñas largas y lentes de moda. Le pedí el resumen de movimientos de mi tarjeta de crédito. Cuando me imprimió todo, quedé pasmada. Página tras página con cargos relacionados a la panadería. Compras grandes, hornos industriales, mobiliario, materias primas. Incluso una transferencia a nombre de una decoradora. No podía creer que todo eso lo había financiado yo. Me sentí engañada por completo. Salí con los papeles en la mano. Caminé sin rumbo unas cuadras, sintiendo que mis piernas no me respondían bien. Me senté en una banca frente a una fuente, viendo cómo los niños corrían y jugaban sin preocuparse por nada. Pensé en Laura, en lo que se convirtió. En su ropa de diseñador, en sus tacones italianos, en su auto último modelo con asientos de piel. Todo eso comprado con dinero que yo había puesto sin saber. Y ni siquiera tuvo la decencia de darme un lugar en su mesa. No era solo el desprecio lo que me dolía. Era la traición. Recordé cómo todo empezó. Cuando Laura me pidió ayuda para abrir su panadería, lloró frente a mí. Me dijo que era su sueño, que necesitaba apoyo. Y yo, como siempre, abrí mi cartera, confiando. Dije que sí sin hacer preguntas. Pensé que lo hacía por amor. Pensé que ser madre significaba estar ahí sin condiciones. Pero nunca imaginé que lo usaría para empujarme al olvido. Ese día, sentada en esa banca, lo entendí todo. Me había usado como escalón para subir, y después me había pateado para que no estorbara en su foto perfecta. Volví a casa cargando los papeles como si pesaran toneladas. Me senté en la cocina, sola, y los ordené uno por uno. Los subrayé. Calculé. Y entonces entendí que yo tenía más de la mitad de esa panadería. No legalmente, quizás, pero financieramente era así. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No por el dinero. Lo que más me dolía era el desprecio. Todo ese lujo que ahora ella exhibía era una fachada construida con mis ahorros. Y yo, mientras tanto, con goteras en el techo y facturas acumuladas.
Esa desigualdad me partía el alma. Pensé en ir a enfrentarla de inmediato, pero no tenía fuerzas. Además, no quería actuar con rabia. Quería pensar bien. Porque si algo había aprendido en todos estos años era que actuar en caliente no trae justicia, solo más heridas. Me hice un té. Me senté a la mesa. Y me obligué a respirar lento. Tomé una libreta vieja y empecé a anotar gastos, fechas, montos. Todo. Necesitaba tener claro cuánto había invertido. Necesitaba demostrarme a mí misma que no estaba loca, que no era exagerada, que era hora de tomar una decisión que cambiara todo. Pasaron horas hasta que sentí que podía levantarme de esa silla. Me dolía la espalda, los ojos, el corazón, pero algo dentro de mí se había encendido. No era venganza. Era algo más profundo. Orgullo. Dignidad. Respeto propio. Esa panadería existía gracias a mí. ¿Y yo qué tenía? Nada. Solo deudas. Solo soledad. Y una hija que me negaba un lugar. Pero ese momento de claridad fue como una chispa. Entendí que ya no podía quedarme callada. Ya no. Tenía que tomar las riendas. Por primera vez, debía pensar en mí. Esa noche, no dormí pensando en cómo Laura me recibiría si supiera lo que había descubierto. ¿Se burlaría de mí? ¿Se pondría a la defensiva? ¿Intentaría negarlo todo? No sabía. Pero me sentía más fuerte. Porque cuando una mujer herida se levanta con la verdad en la mano, el mundo tiembla un poco. Y yo llevaba la verdad impresa, firmada y sellada. El lujo que ella tenía no le pertenecía del todo. Y eso iba a cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a cambiar. A la mañana siguiente, al abrir la ventana de mi casa, el aire me supo distinto. Sentí una especie de alivio. Tal vez por haber enfrentado mi propia negación. Tal vez por haber dejado de justificar lo que era injustificable. Me puse un suéter viejo, me hice un café, y mientras lo tomaba miré el teléfono. Pensé en marcarle. Pero decidí esperar. Quería planear bien mis pasos. Esta vez no iba a entregarme por amor ciego. Esta vez iba a actuar con cabeza. Y sobre todo, con dignidad. Me tomó varios días procesar todo lo que descubrí. No era fácil digerir que quien más había lastimado mi dignidad, lo había hecho desde una posición que yo misma ayudé a construir. Cada vez que miraba los estados de cuenta, sentía una mezcla de vergüenza y claridad. Era como despertar después de años de estar dormida. Empecé a preguntarme qué otra cosa había permitido, qué más había aceptado sin alzar la voz. ¿Desde cuándo dejé de ser dueña de mi vida? No sabía si lo que sentía era tristeza o rabia, pero algo en mí empezaba a cambiar. A diario pasaba frente a la panadería, sin entrar. Me detenía del otro lado de la acera, observando. La fachada tenía letras doradas con su nombre, vitrales limpios, toldos rojos nuevos y arreglos florales costosos. Por dentro se veían vitrinas iluminadas y clientas con bolsos de marca. Me impresionaba ver a Laura ahí dentro, vestida con ropa de diseñador, como si todo ese éxito le hubiera llegado por esfuerzo propio. Nadie sabía que la mitad de lo que veían era mío, que cada pan vendido llevaba un poco de mi historia. Y no precisamente la parte dulce. La duda empezó a crecer en mí como una raíz que busca espacio. ¿Qué derecho tenía yo a reclamar algo? ¿Y si me decía que todo lo hice por voluntad propia? ¿Acaso eso le daba permiso para borrarme de su vida? Empecé a escribir una carta. No porque quisiera enviarla, sino porque necesitaba sacar lo que traía dentro. Le conté cómo me había sentido aquella noche. Le hablé de cada deuda, de cada transferencia. No había reproche en mis palabras, solo una necesidad desesperada de ser vista. Era la primera vez que no escribía como madre, sino como mujer. Una tarde, fui a visitar a Miriam, una vecina que conocía desde hace años. Ella fue quien me abrió los ojos con una sola frase: no se trata del dinero, Elena. Se trata de respeto. Me sentí como si alguien me hubiera leído el alma. Porque era eso. El respeto había sido lo primero que perdí. Ya no era cuestión de finanzas ni de propiedades. Era cuestión de dignidad. Y ese valor no lo recuperas con un reclamo, sino con una decisión.
Esa noche me acosté con un pensamiento firme: no me voy a seguir dejando. El siguiente paso era claro, aunque no sabía si tendría el valor de hacerlo. Tenía que enfrentarla. No con gritos, no con reclamos, sino con la verdad en la mano. Con números, con documentos, con hechos. No quería castigarla, solo hacerle entender que no iba a seguir jugando el papel de madre sacrificada. Ya no. Me levanté temprano, me vestí con lo que tenía limpio y fui directo a la notaría. Necesitaba asesoría legal, alguien que me confirmara lo que ya intuía. Si yo había financiado más de la mitad del negocio, tenía derecho a tomar decisiones. La notaria me recibió con calidez. Le conté mi historia, y al mostrarle los documentos, su rostro se transformó. Me dijo que, aunque no figurara como socia, los respaldos financieros hablaban por sí solos. Me explicó que si llegaba a juicio, habría posibilidad de reclamar participación. Me ofreció su ayuda, pero yo no quería llegar a eso. No se trataba de un pleito legal. Lo que buscaba era otra cosa: recuperar mi espacio, mi poder, mi voz. Quería que Laura supiera que estaba dispuesta a pelear, pero de una forma distinta, con firmeza y sin perder la calma. Volví a casa con la mente revuelta. Preparé un café y me senté en el jardín. El mismo que había cuidado por años, aunque ahora casi no florecía. Pensé en todas las veces que había callado. En cada ocasión donde tragué las lágrimas por evitar discusiones. ¿Por qué nos enseñan a amar sin medida, pero no a poner límites? Tal vez era hora de enseñarme a mí misma cómo hacerlo. No sabía si Laura estaba lista para verme de otra forma, pero yo sí estaba lista para dejar de mendigar cariño. La decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, llamé a Laura. Le pedí que nos viéramos a solas. No me dio excusas, solo dijo que sí, como si presintiera algo. Me preparé para ese encuentro como si fuera una entrevista de trabajo. Revisé mis papeles, ensayé lo que iba a decir, me miré al espejo y me peiné con cuidado. No quería intimidarla, pero sí dejar claro que no era la misma de antes. Había algo en mi mirada que no había visto en mucho tiempo: seguridad. Aún con miedo, ya no me sentía débil. Y eso era un comienzo. Faltaban pocas horas para verla. Mientras tanto, decidí escribir una lista de todo lo que quería recuperar. Mi lugar en la familia, mi independencia económica, mi respeto. No me interesaban las joyas, ni los lujos, ni un lugar en sus cenas. Quería poder caminar con la frente en alto. Sentirme valiosa sin tener que demostrar nada a nadie. Y si ella no estaba dispuesta a reconocer lo que yo había hecho, entonces sería yo quien lo haría por mí. Sin pedir permiso. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien criaste con amor te borró de su historia? ¿Te atreverías a recuperar tu lugar, aunque tengas que hacerlo sin su aprobación? Cuéntame en los comentarios. Te leo. Nunca había visto a Laura tan callada. Nos sentamos en una cafetería pequeña, lejos de la zona donde estaba su panadería. Me ofreció un café como si eso fuera a suavizar lo que estaba por venir. Yo no quería su amabilidad fingida, quería su atención. Saqué de mi bolso los documentos que había llevado y los puse sobre la mesa, sin rodeos. Ella los miró sin tocarlos, como si no entendiera. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tu panadería. Y la parte que yo pagué», le respondí. Sin temblar. Por unos segundos no dijo nada. Tomó los papeles y los hojeó lentamente. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero incredulidad, luego molestia, finalmente una especie de incomodidad que no supo esconder. «¿Por qué estás haciendo esto?», dijo al fin, con una voz más aguda. Quise responder con calma, pero lo que tenía dentro no me lo permitió. «Porque ya no voy a seguir fingiendo que no valgo nada, Laura. Porque yo no soy una empleada silenciosa en tu vida. Y porque tú estás viviendo con lujos que yo financié, sin siquiera mirarme a los ojos». Ella intentó justificarlo. Dijo que pensaba devolverme el dinero, que no sabía que había sido tanto. Se puso nerviosa. Movía la taza, tocaba su teléfono, evitaba mi mirada. Yo la dejé hablar. La dejé enredarse en sus excusas, porque sabía que no había forma de que negara lo evidente. Tenía miedo. Miedo de perder algo que nunca fue solo suyo.
En algún punto, bajó la cabeza y se quedó en silencio. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no por tristeza, sino por un tipo de tristeza que viene con decepción. Ya no esperaba nada de ella. Lo que dije a continuación fue claro: no quiero tu lástima ni tus promesas. Quiero lo que me corresponde. Tengo derecho a tomar decisiones sobre ese negocio. Me lo gané. No hubo gritos, no hubo escándalo. Solo mi voz, firme. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. No estaba acostumbrada a verme así. Durante años me trató como una figura de fondo, como una de esas sillas que adornan pero no se usan. Ahora, esa silla hablaba, y hablaba con fuerza. De regreso a casa, sentí que algo se había cerrado dentro de mí. No era una victoria, era más bien un acto de justicia íntima. De pronto, todo el camino de regreso me pareció distinto. Las calles, los árboles, incluso la forma en que la gente caminaba a mi alrededor. Me sentía más ligera. No por haberla enfrentado, sino por haberme enfrentado a mí misma. A la parte de mí que siempre se quedaba callada. Por fin me había escuchado. Y eso era mucho más importante de lo que pensé. Llegué y me preparé un té. Mientras lo bebía, miré la carpeta donde guardaba todos los comprobantes de los pagos. En cada uno de ellos, veía una parte de mi historia. No eran simples números. Eran años de esfuerzo, decisiones apresuradas, préstamos silenciosos y noches sin dormir. Esa carpeta era el resumen de una vida invertida en otros. Y ahora, por primera vez, quería que también me perteneciera algo. No solo por el dinero, sino por lo que simbolizaba, el derecho de decir esto también es mío. Esa noche dormí como no lo hacía hace meses. Soñé con lugares tranquilos, con campos abiertos y cielos despejados. Tal vez eran recuerdos antiguos o deseos que aún no sabía que tenía. Al despertar, sentí una especie de calma. No era felicidad. Era algo más honesto, serenidad. Como cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque todavía no veas los resultados. Me vestí sin apuro, abrí las ventanas y dejé que el aire frío de la mañana llenara mi casa. Era un nuevo día. Y esta vez, era mío desde el principio. A media mañana, recibí un mensaje de Laura. Necesitamos hablar, decía. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Fui hasta el jardín, corté algunas flores marchitas, regué las que aún tenían vida. A veces, lo que se marchita no es culpa del clima, sino de la falta de atención. Y yo había dejado de cuidarme por años. Por cuidar a otros, me olvidé de mi propia raíz. Y eso ya no se iba a repetir. Cuando finalmente respondí su mensaje, lo hice con una sola frase: estoy disponible mañana a las 10. En la panadería. Me sentía lista. No para pelear, sino para asumir mi lugar. Sabía que si cedía ahora, perdería más que una parte del negocio. Perdería la oportunidad de recuperar mi respeto. Y esta vez, no estaba dispuesta a regalarlo. Me preparé los papeles, los ordené y los guardé en una carpeta nueva. Me puse una blusa limpia, me peiné el cabello con cuidado y revisé los documentos una última vez. La decisión ya estaba tomada. Lo que venía después, no lo sabía. Pero fuera lo que fuera, me encontraría de pie. Llegué a la panadería 10 minutos antes. Me senté en una de las mesas del fondo, la que siempre estaba vacía, lejos de la caja y del mostrador. A esa hora ya olía a pan dulce recién horneado, a café fuerte y azúcar caramelizada. Había música instrumental suave de fondo, algo que le daba al lugar ese aire de sofisticación que tanto le gustaba a Laura. Me mantuve observando los detalles. Las lámparas colgantes de vidrio, los estantes de madera clara, el mural con su nombre en letras elegantes. Esa estética minimalista no me era ajena. Yo la había pagado. Laura salió de la cocina vestida impecable. Blusa blanca, pantalón de lino, el cabello recogido en un moño alto. Usaba un perfume caro, lo reconocí porque una vez me lo probé en una tienda por curiosidad. Se sentó frente a mí con expresión seria. No había saludo ni sonrisa. Solo un aire de tensión suspendido entre nosotras. Saqué los papeles y los coloqué sobre la mesa. Ella no dijo nada.
Los miró sin tocarlos. Por primera vez, parecía que no tenía un guión ensayado, como si no supiera cómo empezar. Le expliqué que había hablado con una notaria, que tenía respaldo legal para lo que decía, que podía probar con documentos cada gasto cubierto, cada compra, cada transferencia. Hablé despacio, sin enojo, pero sin dejar dudas. Laura se cruzó de brazos y desvió la mirada varias veces. Sabía que todo era cierto. Lo que más me impresionó fue que no intentó negarlo. Solo dijo: «No pensé que ibas a llegar tan lejos». Y yo respondí: «No es lejos, hija. Es justo. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho». Le propuse dividir formalmente la propiedad, que ella se quedara con el manejo operativo y yo con la parte administrativa, que estableciéramos límites. Por primera vez, la vi insegura. No porque no pudiera hacerlo, sino porque no estaba acostumbrada a verme como una igual. Siempre fui la figura maternal que le resolvía todo, la que no pedía nada. Ahora era una mujer con voz, con documentos y con dignidad. Le costaba procesarlo. No sabía si ceder, negociar o discutir. Solo asintió con la cabeza lentamente. Esa tarde firmamos un acuerdo preliminar. No legal aún, pero suficiente para dejar claro que las cosas iban a cambiar. Laura escribió los puntos con su puño y letra. Lo hizo con manos temblorosas. Cuando terminó, me lo pasó sin mirarme. Revisé cada frase. Me sentí poderosa, no por el papel, sino por lo que representaba. Había dejado de ser la mujer invisible. Me despedí con un apretón de manos. Frío, incómodo, pero necesario. Caminé hacia la puerta y, antes de salir, volví la vista atrás. Ella se quedó sentada, sola. Al volver a casa, me preparé un baño caliente. Sentí como el agua me relajaba cada músculo. Cerré los ojos y dejé que el vapor me envolviera. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía en deuda con nadie. Pensé en todas las veces que prioricé su bienestar por encima del mío. En cada tarjeta de crédito que utilicé sin pensar. En los pagos silenciosos que hice con miedo, con culpa. Todo eso quedaba atrás. Ahora era yo quien ponía las reglas. Y lo hacía sin perder la ternura, pero también sin ceder mi lugar. Los días siguientes fueron extraños. Laura me escribió para revisar cuentas, proveedores, movimientos bancarios. Al principio, lo hacía con una cortesía forzada. Luego, con más naturalidad. Supongo que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Yo me limité a responder lo justo, con respeto, sin abrir espacios a lo emocional. No estábamos listas para hablar como madre e hija, pero sí como socias. Y aunque no era la relación que soñé, era mejor que la indiferencia que me había dolido por tanto tiempo. Una mañana, mientras revisábamos una factura juntas, noté que me dijo gracias. Bajito, sin mirarme a los ojos. Pero lo dijo. Yo no respondí. Solo asentí y seguí con lo mío. No porque no lo valorara, sino porque entendía que eso, para ella, ya era un paso grande. No quería presionarla. Aprendí que algunas reconciliaciones no se construyen con palabras dulces, sino con respeto sostenido en el tiempo. Y eso se gana con hechos, no con discursos. Yo había dado el primero. El resto ya no dependía solo de mí. Empecé a pasar menos tiempo en la panadería. Contraté a un contador para que se encargara de lo técnico. También hablé con Francisco, un viejo amigo del club, que había sido gerente de varias cafeterías. Le ofrecí encargarse del lugar mientras yo me tomaba un respiro. Aceptó con gusto. Quería dedicarme a mí. Volver a caminar por el parque, leer en paz, salir con mis amigas. Me prometí que nunca más iba a dejar que el amor me hiciera olvidar de mí misma. Había recuperado mi lugar. Y ahora, no pensaba soltarlo. Al principio, fue extraño no estar todos los días en la panadería. Me despertaba temprano como siempre, preparaba mi café, y luego no sabía bien qué hacer con tanto tiempo libre. El silencio de la casa me obligó a escuchar cosas que antes evitaba. El crujido del piso al caminar, el zumbido de la nevera vieja, el sonido del viento golpeando las ventanas.
Todo eso que antes ignoraba se volvió una especie de compañía constante. Pero con el paso de los días, entendí que no era vacío. Era espacio. Espacio para mí. Empecé a reconectar con lo que me gustaba. Volví a regar las plantas con calma, a leer esos libros que había dejado a la mitad, a sentarme en el jardín solo para ver pasar la tarde. Francisco se encargaba de la panadería con eficiencia. Me llamaba solo para cosas importantes, y Laura, aunque al principio se mostró distante, comenzó a aceptar esa nueva dinámica. Ya no tenía que rendirme cuentas, ni pedirme favores. Ella sabía que las decisiones pasaban también por mí. Y eso le costaba más de lo que admitía. Una tarde, salí a caminar por el centro. Pasé frente a una tienda de decoración y me detuve sin querer. Vi una lámpara antigua, con detalles en bronce, parecida a una que tuvimos cuando Laura era niña. Me dieron ganas de entrar, pero no para comprar. Solo para recordar. Recordar quién fui antes de ser solo la mamá de Laura. Me miré en el reflejo del escaparate y por primera vez no vi a una mujer derrotada. Vi a alguien que había pasado por mucho, sí, pero que seguía de pie. En el club, mis amigas notaron el cambio. «Se te ve distinta, Elena», me dijo Marta mientras jugábamos dominó. Yo solo sonreí. No necesitaba explicar nada. A veces, basta con dejar que los demás lo noten. Me invitaron a un viaje corto, a un hotel boutique cerca del lago. Dudé por un segundo. Siempre decía que no era el momento. Pero esta vez, dije que sí. Reservé con mi propia cuenta, sin pedirle permiso a nadie, y me compré un vestido sencillo pero bonito. Me sentí viva otra vez. Mientras hacía la maleta, recordé todos esos años en los que mis decisiones pasaban por las necesidades de los demás. Yo era la última de mi lista. Mi ropa era la que sobraba, mis gustos los que se aplazaban. Ahora, por primera vez, me elegía a mí. Llevé mis cremas, mis libros, incluso una libreta nueva para escribir. No sabía si tenía algo importante que contar, pero sí sabía que tenía mucho que sentir. Y quería darme el permiso de hacerlo sin culpas, sin sentir que robaba tiempo que debía a otros. Durante el viaje, me senté en la terraza del hotel con una copa de vino blanco en la mano y la vista al lago. No pensaba en nada en especial, solo disfrutaba del silencio sin dolor. El mismo silencio que antes me oprimía, ahora me abrazaba. Esa noche dormí profundamente, como si mi cuerpo hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Me di cuenta de que mi cuerpo también tenía memoria, que no era solo el alma la que necesitaba sanar, sino cada músculo cansado de resistir sin descanso. A mi regreso, fui a la panadería por primera vez en semanas. Francisco me recibió con un abrazo y me dijo que todo marchaba bien. Vi a Laura atendiendo a una clienta con una sonrisa que no le conocía. Me vio de lejos, dudó si acercarse. No lo hizo. Yo tampoco. No había enojo en mí, solo límites. La panadería ya no era un campo de batalla, ni un símbolo de lo perdido. Era una parte de mi historia. Pero no era todo lo que yo era. Y eso lo sabía ahora con claridad. Pasé por la caja, saludé a la cajera y tomé una concha de chocolate, mi favorita. La pagué con mi tarjeta, una nueva que abría mi nombre. Sin cuentas conjuntas, sin deudas que no fueran mías. Me la entregaron en una bolsita blanca con el logo de la panadería. La miré un momento, sentí una mezcla extraña de orgullo y nostalgia, y me la guardé en el bolso. Salí sin prisa. Afuera, el sol comenzaba a caer y el cielo tenía un tono dorado que me hizo pensar que, a veces, el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se recupera. Esa tarde caminé sin rumbo fijo, con la bolsita en una mano y la otra libre, como si por fin no tuviera que sostener a nadie. Me senté en una banca del parque, abrí la concha y la comí despacio. Disfruté cada mordida como si fuera un ritual. Porque lo era. Un ritual íntimo, silencioso, de reconciliación conmigo misma. No necesitaba testigos. Ni validación. Solo ese momento. Solo mi paz. Y ahí, en esa banca, entendí que ya no tenía miedo del silencio. Porque ahora sabía que donde antes solo había eco, podía haber descanso. Donde antes solo había soledad, ahora había libertad.
Tal vez aún había mucho por sanar. Pero ya no me escondía. No tenía que huir. Había llegado el momento de habitar mi vida como nunca antes lo hice. Y eso apenas estaba comenzando. Desde que Francisco tomó el control del negocio, todo fluyó con más orden. Él tenía experiencia y un carácter sereno, pero firme. Manejaba al personal con respeto, y eso se notaba en el ambiente. La panadería ya no era solo un lugar bonito con vitrinas llenas, era un negocio rentable, estable. Yo revisaba los reportes desde casa, me llegaban por correo cada semana. Y en cada informe veía números que antes no entendía, pero que ahora significaban algo concreto: tranquilidad. Por primera vez en años, mis decisiones me daban resultados. Laura, poco a poco, fue adaptándose a su nuevo rol. Ya no tomaba decisiones sola. Consultaba, preguntaba, escuchaba. No lo hacía con gusto al principio, claro, pero lo hacía. Y ese cambio, aunque lento, me mostró que tal vez algo dentro de ella también se estaba moviendo. Empezó a llegar más temprano, a cuidar detalles que antes dejaba pasar. Incluso noté que ya no se iba directo al spa los viernes como solía hacer. Estaba ahí, presente, en cuerpo y, a ratos, en alma. Eso, en su lenguaje, era una forma de ceder. Un viernes por la tarde, Francisco me llamó. Me dijo que Laura había pedido implementar nuevas recetas y que quería saber mi opinión. Me sorprendió. No por la idea, sino porque ella misma había sugerido incluirme. Al día siguiente, me presenté sin anunciarme. La encontré en la cocina, probando un pan de cardamomo con chocolate. Me ofreció un pedazo y me preguntó: ¿qué opinas? Era la primera vez que escuchaba su voz sin dureza. Solo asentí y le dije: está bueno. Ella sonrió. Pequeño gesto, gran paso. Esa misma tarde, me ofreció sentarme con ella a revisar los números del mes. Me pasó una tablet con gráficos de ventas, movimientos de cuenta y proyecciones. Era su forma de decirme: te necesito, aunque no usara esas palabras. Me senté a su lado, tomé nota, hice preguntas. Fue un diálogo laboral, pero sin roces. Por dentro, sentí una punzada de emoción. No porque quisiera reconocimiento, sino porque, al fin, todo estaba claro. No había imposiciones. Solo acuerdos. Y eso era nuevo para las dos. Una semana después, me encontré con la esposa del contador, en una reunión del club. Charlamos de cosas banales: el clima, las actividades del mes, una nueva boutique que abrió en la zona alta. Pero en medio de la charla, ella me soltó: tu hija habla bien de ti últimamente. Dice que sin ti, la panadería no existiría. Me quedé en silencio. Me tomé un sorbo de café y solo sonreí. No necesitaba correr a confirmarlo. Era suficiente saberlo. Porque a veces, el respeto no se exige. Se gana. Me fui caminando de regreso a casa, con el aire fresco de la tarde acariciando mi cara. Pensaba en todas las veces que dudé de mí, en cada momento donde creí que ya era tarde para cambiar algo. Y ahora, todo me demostraba lo contrario. A mis 70 años, estaba más viva que nunca. Ya no dependía de nadie. Ya no era la sombra de una hija exitosa, ni la mujer que pedía permiso para existir. Era una socia, una mujer con decisiones, con historia y con una paz que no cambiaba por nada. Llegando a casa, abrí la reja y vi que mi jardinera había florecido. Esa planta que creí muerta en invierno, ahora mostraba brotes nuevos. Me detuve ahí, observándola como si fuera la señal que esperaba. El tiempo, cuando es justo, devuelve lo que el descuido arrebató. Me agaché a tocar la tierra y me prometí cuidar mejor de mí. No volvería a dejar que nadie me quitara lo que tanto trabajo me costó recuperar. Ni mi nombre, ni mi espacio, ni mi voz. Aprendí que el amor sin límites se convierte en deuda emocional. Y yo ya no le debía nada a nadie. Cerré la puerta de mi casa, puse música suave, preparé un té con canela y miel. Mientras esperaba que hirviera el agua, pensé en cómo había cambiado mi vida. Ya no temía a las decisiones. Ya no me asustaba sentarme sola en mi mesa. Y lo mejor de todo, ahora, si alguien me invitaba a la suya, lo hacía por elección, no por obligación.
A veces, se necesita perder el lugar para aprender a ocuparlo con dignidad. Y eso, me había costado caro. Pero valió cada paso. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el respeto que merecías te fue negado por aquellos que más amabas? ¿Serías capaz de ponerte de pie y volver a ocupar tu lugar, aun cuando nadie te lo ofrezca? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Una mañana desperté con la sensación de que algo había cambiado. No era una gran revelación ni un golpe de suerte. Era algo más sutil. Como si el aire tuviera otro peso, como si mi cuerpo ya no cargara la misma tensión. Me levanté, abrí las cortinas y vi que el sol entraba con una claridad distinta. Puse a calentar agua y preparé mi café con calma. Miré alrededor y sentí que mi casa, aunque modesta, volvía a parecer un hogar. Ya no la sentía como una cárcel. Era mía. Y eso la hacía suficiente. A lo largo de la semana, volví a organizar mis papeles. No por necesidad, sino por orden. Guardé los contratos, revisé las transferencias, separé los recibos que ya estaban pagados. Tenía mi escritorio limpio, con mis carpetas bien marcadas y una libreta nueva donde anotaba cada movimiento. Me gustaba esa sensación de control. Por años, viví dependiendo de lo que Laura decidiera, de lo que sobrara de su tiempo o de su cariño. Ahora, no. Ahora cada decisión llevaba mi nombre y mi firma. Era un poder silencioso, pero mío. Laura me llamó para invitarme a un evento de la panadería. Un desayuno con clientas habituales, algo elegante. Dudé si ir. No por miedo, sino porque quería estar segura de que me sentaría ahí desde otro lugar. Ya no como la madre sacrificada, sino como una mujer completa. Me arreglé con calma. Me puse un pantalón beige y una blusa color vino, me maquillé apenas y me puse unos aretes de perlas que había guardado por años. Eran un regalo de mi madre. Me los puse como símbolo. Porque ella también se tragó muchas lágrimas en silencio. La panadería estaba hermosa. Habían renovado parte del interior, cortinas claras, sillas tapizadas, nuevas lámparas tipo araña que daban un toque de lujo sin exceso. Me recibió una de las empleadas con una sonrisa sincera. Al fondo, vi a Laura hablando con dos clientas. Cuando me vio, se acercó. No me abrazó, pero me dio un beso en la mejilla. «Me alegra que vinieras», me dijo. Yo solo asentí. Caminé hacia una mesa y me senté, observando todo con detalle. Por primera vez, sentí que no tenía que justificar mi presencia. Durante el evento, Francisco dio unas palabras de bienvenida. Agradeció a los presentes, habló del crecimiento del negocio y, para mi sorpresa, mencionó mi nombre. Nada de esto sería posible sin la señora Elena, cuya visión y entrega hicieron de este proyecto una realidad. Por un momento, quise desaparecer. No por vergüenza, sino por emoción. Nadie me había nombrado así en público. Vi a Laura mirarme de reojo, sin expresión. Pero sus ojos brillaban. Tal vez por incomodidad, tal vez por algo más profundo. No lo supe. Al terminar, varias personas se acercaron a saludarme. Una de ellas era la madre de una de las empleadas. Me dijo que admiraba lo que había hecho, que no muchas mujeres de mi edad tenían el valor de levantar la voz. Me tomó la mano y me dijo, «Usted no solo crió a una hija, crió una empresa». Sentí un nudo en la garganta. Me limité a agradecerle. Pero por dentro, esas palabras se quedaron marcadas. Porque aunque nadie lo veía, yo sabía todo lo que me había costado volver a levantarme después de caer tan hondo. Volví a casa con un pan que me regalaron y una tarjeta con palabras bonitas. Me senté en la sala y pensé lo mucho que había cambiado mi historia en tan poco tiempo. De ser empujada fuera de la mesa, ahora tenía mi propio asiento. No necesitaba reconocimiento constante, ni perdón perfecto. Me bastaba con saber que ya no me callaba, que ya no dejaba pasar lo que me dolía. Me preparé un té, encendí una vela aromática y puse música suave. El lujo, para mí, era poder descansar sin culpa. Más tarde, abrí mi libreta y escribí, volver a empezar también es una forma de vencer. Porque eso era lo que había hecho. Comenzar desde la nada. Sin promesas, sin garantías.
solo con mis ganas de no morir en vida. Había recuperado mi independencia, sí, pero sobre todo, había recuperado mi voz. Esa voz que durante años tembló entre los silencios y que ahora se atrevía a hablar sin pedir permiso. No necesitaba gritar, solo decir las cosas con firmeza. Y así, poco a poco, mi dignidad se volvió innegociable. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Las arrugas no me molestaban. Eran las marcas de cada batalla que no conté. Toqué mi rostro, mi cuello, mis manos. Todo en mí hablaba de vida, de entrega, de aguante. Pero también de renacimiento. Porque una mujer puede perder muchas cosas en el camino, menos su derecho a empezar de nuevo. Cerré los ojos con una sonrisa leve. Porque sabía que ahora sí, el próximo capítulo me pertenecía. Me di cuenta de que algo había cambiado cuando ya no me dolía pasar frente a la panadería. Antes bajaba la mirada, como si la fachada me pesara. Pero ahora caminaba con la cabeza en alto. No era orgullo, era conciencia. Conciencia de lo que había sembrado ahí, en ese lugar que primero fue sueño ajeno y después se volvió mi victoria silenciosa. Entraba a veces solo a saludar, a recoger los reportes o probar alguna novedad. Nadie me miraba con pena, ni con obligación. Me veían como lo que era, parte fundamental de esa historia. Una mañana de sábado, mientras Francisco organizaba unas cajas, me invitó a sentarme en la mesa del rincón. Me trajo un pan recién horneado y un café con leche espumosa, tal como me gusta. ¿Sabías que la clientela aumentó un 30% desde que tú apareces en las campañas de aniversario? Me dijo con una sonrisa. No lo sabía. Y me sorprendió. Yo no salgo mucho, pero le había puesto una foto mía en una publicación. Doña Elena, la raíz de nuestra historia. La gente respondió. Me conmovió. Porque por fin, mi nombre estaba donde siempre debió estar. Ese día me quedé un rato más. Observé a Laura trabajar detrás del mostrador. Atendía con cortesía, se tomaba el tiempo de hablar con las clientas mayores, algo que antes no hacía. Me recordó a mí, a mi forma de cuidar, de servir sin que pareciera servidumbre. No sé si fue intencional o si le nació del tiempo, pero lo valoré. Algo dentro de ella también había cambiado. No del todo, no por completo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero lo suficiente como para entender que nadie merece ser tratado como sobra, mucho menos quien entregó la vida por ti. Mientras regresaba a casa esa tarde, pensé en lo mucho que había tolerado por amor. No me arrepiento, pero sí me pesa. Porque cuando una mujer ama con tanta entrega, a veces pierde la medida. Yo no puse límites. No enseñé a pedir perdón ni a reconocer. Di todo, y me vacié. Pero si algo aprendí, es que también se puede reconstruir desde el vacío. Que aún sin aplausos ni disculpas formales, se puede recuperar la autoestima. Y que el respeto, una vez exigido con dignidad, ya no puede ser arrebatado. Empecé a hacer planes simples. Visitar a mi prima en Veracruz, tomar un curso de lectura en voz alta en la biblioteca municipal, plantar nuevas flores en el jardín. Cosas que parecían pequeñas, pero que me llenaban. Ya no me preocupaba solo por tener dinero en la cuenta o cubrir una deuda. Ahora pensaba en mí como proyecto. No como responsabilidad de nadie. Abrí una cuenta separada para gastos personales. Compré una crema de noche cara, no porque la necesitara, sino porque me gustó el olor. Era un regalo para mí. Por todo lo que sobreviví. Me animé a sacar fotos. Siempre me escondí en las reuniones familiares, porque sentía que no tenía rostro para esas memorias. Pero ahora sí. Me peinaba diferente, usaba blusas con color, recuperé una bolsa de mano de piel que había guardado por años. No para presumir. Para recordarme que todavía tenía presencia. Que no me había ido. Que solo estuve escondida detrás de una entrega mal equilibrada. Y que ahora podía estar sin pedir permiso.
sin justificarme, sin miedo a incomodar. Una tarde, Laura me invitó a comer. Solo nosotras. Fuimos a un restaurante elegante del centro, uno de esos con velas en las mesas y copas de cristal delgadas. No hubo grandes conversaciones. Pero tampoco hubo tensión. Hablamos de cosas simples, del clima, de la panadería, de la escuela de mi nieta. Fue raro, sí, pero también reparador. Porque ya no esperaba que ella fuera otra persona. Aceptaba lo que era. Y entendía que, aunque no me diera todo lo que necesitaba, ya no me arrebataba lo poco que me quedaba. Al final de la comida, me ofreció pagar. Agradecí, pero le dije que no. Que esta vez lo invitaba yo. Abrió los ojos sorprendida, como si no esperara eso. Le extendí mi tarjeta. Ella la tomó en silencio y se la dio al mesero. No era un gesto de poder. Era un símbolo. De que yo también estaba ahí. Presente, firme. Capaz de decidir. Capaz de invitar. Capaz de decir esto me pertenece. Y que no era tarde. Que nunca es tarde cuando se trata de recuperar lo que te hace sentir viva. Al regresar a casa, caminé lento. No por cansancio, sino por querer alargar esa sensación. La noche estaba tibia, el cielo despejado, y el aire olía a pan recién hecho. Me sentía en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no me debía nada. Había hecho lo que tenía que hacer. Y ahora, cada día me pertenecía con nombre y apellido. Lo demás era extra. No sé en qué momento exacto dejé de aceptar migajas, pero sí sé que fue una decisión que empezó en silencio. No lo anuncié. No lo escribí en ninguna parte. Simplemente, una mañana, mientras tomaba mi café en la sala, me dije a mí misma, ya no más. Ya no más sentarme al fondo como si estorbara. Ya no más sonrisas por compromiso. Ya no más dejar pasar lo imperdonable por miedo a perder lo poco que me daban. No merezco lo mínimo. No después de todo lo que he entregado. Y mucho menos ahora, que descubrí lo que puedo recuperar. Una semana después de esa comida con Laura, ella me llamó. Me dijo que quería hacer una remodelación menor en la panadería. Algo estético, nuevas vitrinas, cambios en la iluminación, renovar el mobiliario. Me pidió opinión. Lo dijo con naturalidad, como si siempre lo hubiera hecho. Y eso, aunque pequeño, me sacudió. No por el tema, sino por lo que representaba. Me estaba invitando a participar desde el diseño, no solo desde el dinero. Aportar ideas, no solo recursos. Por fin, me trataba como a alguien que sabe. Fuimos juntas a una tienda de decoración. Caminamos entre sofás, lámparas de mesa, colores neutros, tapices modernos. Me gustó una lámpara colgante de vidrio opaco, con un diseño discreto pero elegante. Ella la miró un momento y dijo, esa también me gustó. La llevamos. Me reí por dentro. No era el objeto en sí, sino lo que se sentía al ser tomada en cuenta. Había pasado tanto tiempo decidiendo desde el sacrificio, que ahora decidir desde el gusto se sentía casi como un lujo emocional. Como una especie de redención. Volvimos a la panadería esa misma tarde y comenzamos a mover cosas. Francisco nos miraba con esa paciencia que tiene quien sabe que algo profundo está pasando, aunque no lo diga. Me ofreció un café, y mientras lo tomaba en la terraza trasera, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho: pertenencia. No por ser madre de nadie. No por los años entregados. Sino porque había vuelto a entrar a ese lugar como mujer, como dueña, como alguien que tenía algo valioso que decir. Y nadie me estaba callando. Laura y yo no hablábamos de lo que pasó en Navidad. Ni falta hacía. Ya no era necesario ponerle nombre al dolor. Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, ya estaba ahí. Flotando. Pero sin dominarlo todo. Ahora lo que hablaba era el gesto, la disposición, la manera de preguntar sin dar órdenes. A veces una relación no necesita disculpas explícitas. Necesita reparación. Y eso, aunque lento, estaba pasando. Como si ambas estuviéramos reconstruyendo algo desde los escombros, pero usando nuevos planos. Sin repetir errores. Una tarde, mientras organizábamos una estantería,
Laura me preguntó si recordaba el primer horno que compramos. Le dije que sí, que aún tenía el recibo guardado. Ella se rió y dijo: «Claro que sí, tú guardas todo». Me sonó a burla cariñosa, a familiaridad. Y aunque quise mantenerme distante, algo en mí se ablandó. No por nostalgia, sino porque entendí que algo se estaba soltando entre nosotras. Tal vez la rabia, tal vez el miedo. No sé. Pero lo que fuera, ya no apretaba como antes. Esa noche, llegué a casa con cansancio en el cuerpo, pero no en el alma. Me preparé una cena sencilla, sopa de verduras, un poco de queso fresco y pan tostado. Me senté en mi mesa con una vela encendida y música suave. Me supo a gloria, a comida de paz. No necesitaba un banquete. No necesitaba adornos ni postres costosos. Porque lo que tenía era mío. Porque no era lo que me daban los demás. Era lo que yo me daba, desde un lugar donde ya no aceptaba lo mínimo por miedo a perder todo. Al día siguiente, salí temprano a caminar. Pasé por una florería y compré un ramo de alcatraces. Los llevé a casa y los puse en un jarrón de cerámica que había olvidado que tenía. Cambiar el ambiente no requiere lujos. A veces basta con un detalle que te recuerde que mereces belleza. Que no todo tiene que ser útil, práctico, económico. Que también tienes derecho a lo que simplemente te haga bien. Y ese jarrón en mi comedor, con esos alcatraces blancos, fue mi manera de decirme: esto también es para ti. Comencé a escribir más en mi libreta. Ya no solo cuentas o pendientes. Empecé a anotar recuerdos, pensamientos, frases que se me venían a la cabeza. A veces escribía cosas como: el respeto empieza cuando dejas de rogarlo. O, cuando te alejas del amor que duele, te acercas al amor que sana. No era poesía. Era memoria emocional. Porque no quería olvidar lo que me costó llegar hasta aquí. Y porque sabía que había muchas mujeres allá afuera pasando por lo mismo. Quizá algún día mis palabras les sirvieran como espejo. Ese capítulo de mi vida no lo cerré con un portazo. Lo cerré con una puerta que aprendí a abrir y cerrar a mi ritmo. Ahora sé que puedo entrar y salir de los lugares sin sentirme culpable. Sin miedo a no ser bienvenida. Porque entendí que quien no me hace espacio, no merece el mío. No más migajas. No más esperar que me reconozcan. Ahora, si me siento en una mesa, es porque tengo voz. Y si no hay silla para mí, llevo la mía. Así, sin ruido. Con dignidad. Hay cosas que una guarda tanto tiempo, que cuando por fin se dicen, ya no suenan igual. Palabras que se maduran en silencio. Pensamientos que se esconden para no incomodar. Por años, callé lo que me lastimaba. Justifiqué desplantes. Tragué desprecios. Me dije que era normal, que todas las madres aguantaban lo mismo. Pero ahora que me escucho sin filtros, me doy cuenta de cuánto me traicioné. No por ella. Por mí. Porque nadie me obligó a desaparecer. Fui yo quien creyó que ser buena madre significaba anularse. Lo que nunca dije en voz alta fue que también me dio miedo hablar. Miedo a que Laura me viera como una carga. Miedo a que me dijera que estaba exagerando, que era una víctima. Miedo a que el amor que yo le tenía no fuera suficiente para hacerla quedarse. Entonces me quedé callada. Y el silencio, poco a poco, se convirtió en rutina. Me fui haciendo pequeña, invisible, útil. Pero nunca vista. Nunca nombrada. Nunca realmente valorada como la mujer que también era, más allá del rol de madre. Una tarde, después del cierre, me quedé sola en la panadería. Francisco había salido y Laura se fue temprano. Me senté en la barra, donde antes no me atrevía a estar. Observé el lugar en calma, los focos cálidos, las tazas ordenadas, el aroma tenue del pan guardado. Todo estaba en su lugar. Y yo, por primera vez, también. Ya no era una intrusa. Ya no era la que estorbaba. Era parte del todo. Me abracé los brazos sin darme cuenta. Como si mi cuerpo necesitara recordarme que aún estaba viva, presente, sentada con dignidad. Pensé en escribirle una carta a Laura. Pero no para reclamarle. Solo para contarle quién fui antes de ser su mamá. Contarle que también tuve sueños, que también me enamoré,
que también me sentí sola. Que hubo noches en que me dormí llorando, pero no por ella, sino por mí. Porque nadie me preguntaba cómo estaba. Porque todos daban por hecho que yo podía con todo. Y a veces sí, podía. Pero muchas otras, no, y nadie lo notó. Porque las mujeres como yo no gritamos. Solo seguimos. Empecé a recordar escenas de mi juventud. Cuando tenía 20 años y quería ser locutora. Cuando bailaba sola en la cocina mientras se cocía el arroz. Cuando soñaba con viajar en tren por el país, conocer el mar, dormir en hoteles frente al océano. Todo eso lo guardé en un cajón cuando me convertí en madre. No me arrepiento. Pero tampoco puedo negar que a veces me pesó. No por Laura, sino por mí. Por haber creído que una vez entregado todo, ya no podía desear nada. Laura nunca me preguntó quién fui antes de ella. Tal vez porque siempre estuve disponible. Siempre lista. Siempre dispuesta. Pero ahora, si algún día me lo pregunta, pienso decirle la verdad. Que fui muchas cosas. Que no nací madre. Que antes de eso fui hija, mujer, joven, amiga, y que todo eso también merece espacio en la historia. Porque cuando una mujer es vista solo por lo que da, nadie se detiene a ver lo que perdió en el camino. Y yo perdí muchas cosas. Pero también encontré otras. Sobre todo, a mí misma. En casa, volví a abrir mi libreta y empecé a escribir mi historia. No para publicarla. Solo para dejar constancia. Para que, si un día ya no estoy, alguien sepa que no fui solo una presencia silenciosa. Fui una vida entera, llena de emociones, errores, decisiones difíciles. Quiero dejar mis palabras escritas no por nostalgia, sino por justicia. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y yo quiero que algún día, Laura me vea completa. No perfecta, pero completa. Volví a leer lo que llevaba escrito. Me sorprendió lo fuerte que sonaba todo lo que jamás dije. Cada frase era una confesión que había guardado por décadas. Pero ahora, ya no me dolía leerlo. Me aliviaba. Me limpiaba por dentro. Como si por fin alguien, yo misma, me estuviera escuchando con respeto. Cerré la libreta, la abracé contra el pecho y me prometí que cada palabra ahí escrita sería parte de mi renacimiento. Porque escribir también es una forma de recuperar la voz. Esa noche soñé con mi infancia. Me vi corriendo en el campo, recogiendo flores, riendo sin miedo. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Porque esa niña seguía viva en mí, y ahora por fin le estaba haciendo espacio. Ya no tenía que pedir permiso para existir. Ya no tenía que callar lo que me dolía. Había encontrado una manera de hablar, aunque nadie preguntara. Y eso era suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que por callar tanto te fuiste olvidando de ti misma? ¿Te atreverías a contar tu historia, aunque nadie te la pida, solo para no dejarla morir? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, no estás sola. Hay momentos que no se gritan, pero se sienten tan fuerte que te cambian por dentro. Me pasó una tarde cualquiera, en la panadería. Laura estaba molesta por un proveedor que había cancelado una entrega, y sin pensarlo, levantó la voz frente a una de las empleadas. No fue algo grave, pero el tono, ese tono autoritario me dolió. No por mí, sino porque me recordó cómo me hablaba antes. Cómo durante años, creyó que podía dirigirse a mí con ese mismo desdén. Y por primera vez, no me quedé callada. Esperé a que terminara de hablar con la clienta. Me acerqué sin prisa, con calma, como se acercan las cosas que ya no tiemblan. Laura, le dije sin levantar la voz, no vuelvas a hablar así frente a nadie. Y menos aquí. No lo voy a permitir. Ella me miró con sorpresa. Quiso justificarse, pero la interrumpí. El respeto no se suplica. Se ejerce. No dije más. Me di la vuelta y regresé al área de cajas. Pero dentro de mí, algo se acomodó. Como si por fin la columna vertebral de mi dignidad se hubiera enderezado. No hubo pelea. No hubo drama. Pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Laura no me habló en todo el día. Yo tampoco la busqué. Sabía que necesitaba procesar.
Y yo también. Porque aunque la panadería ya era nuestra, el modo de convivir aún estaba en construcción. Y esa obra requería cimientos nuevos. Yo no quería venganza. Solo quería equilibrio. Porque un lugar donde se trabaja con pan, también debe saber a respeto. Y eso no se hornea de un día para otro. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi sillón preferido. Encendí una vela de lavanda y abrí el libro que estaba leyendo. Pero no pude concentrarme. Mi mente estaba en esa frase que salió de mí sin aviso: el respeto no se suplica. Qué cierto era. Cuántas veces había esperado, rogado, suplicado que me vieran, que me hablaran bien, que me trataran como merezco. Pero ahora, ya no. Esa etapa quedó atrás. No me convertí en dura, ni en fría. Me convertí en clara. En firme. Y eso me trajo paz. Al día siguiente, Laura me esperó con café en mano. Me lo ofreció sin hablar. Yo lo tomé, asentí con la cabeza y comencé mi rutina. No era una disculpa formal, pero era algo. Y, francamente, ya no necesitaba más. Hay heridas que no se curan con palabras, sino con nuevos comportamientos, con actos sostenidos, con pequeños gestos que dicen: te veo, y esta vez te reconozco. Y eso empezó a pasar. Poco a poco. No perfecto, pero sincero. Francisco notó el cambio. Me lo dijo en confianza. Nunca la había visto tan atenta contigo. Como si por fin entendiera. Sonreí. Porque él también había sido testigo de todo. Y a veces se necesita que alguien desde afuera confirme lo que tú ya sabes por dentro. Que ya no estás cediendo terreno. Que no estás mendigando afecto. Que ahora caminas en línea recta, sin agachar la cabeza. Que el respeto, cuando llega, ya no es un favor. Es consecuencia de lo que aprendiste a no permitir. Me encontré revisando los estados financieros de la panadería y noté que los números iban mejor que nunca. El flujo de caja, las cuentas al día, el pago puntual a los empleados. Todo funcionaba. Pero más allá de los números, lo que me alegraba era saber que ya no me sentía extranjera en mi propia vida. Que ese negocio, esa historia, ese espacio, también me pertenecía. Y que la administración no era solo del dinero, sino también de la dignidad con la que se sostenía todo. En un momento libre, me senté frente al gran ventanal que da a la calle. Observé a la gente pasar. Jóvenes, adultos, madres con sus hijos. Me pregunté cuántas mujeres caminarían por ahí sintiéndose invisibles, como me sentí yo tanto tiempo. Cuántas se tragarían el enojo por miedo a ser llamadas exageradas. Pensé en ellas. Les mandé un deseo silencioso, que un día también puedan decir no más. Porque no hay nada más liberador que saber que puedes poner un límite, y que nadie puede cruzarlo sin consecuencias. Recibí un mensaje de voz de mi nieta. Me decía que me quería mucho. Que cuando fuera grande quería ser como yo. Lloré. Porque eso era todo lo que necesitaba. Que alguien, aunque sea una, me viera desde el amor limpio. Desde la admiración real. No por lo que doy, sino por lo que soy. Cerré los ojos, respiré hondo, y me sentí entera. Porque al final del día, no importa cuántos errores se hayan cometido. Lo que importa es lo que hacemos después de entenderlos. Y esa fue mi decisión, caminar cada día con respeto. No el que me dan los otros, sino el que por fin me doy a mí. El dolor tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones. No hay palabras que lo preparen, ni gestos que lo suavicen. Es algo que te atraviesa de manera que ya no puedes ignorarlo. Pero lo que me di cuenta, con el tiempo, es que el dolor no te destruye. Te revela. Lo que no me atreví a enfrentar durante años, lo comencé a ver con ojos nuevos. Aquellos momentos en que callé por amor, por miedo, por costumbre, hoy son claros. El dolor, aunque fuerte, me enseñó que todo tiene un límite. Y que ese límite es el que determina quién eres realmente. Durante toda mi vida, creí que el dolor se medía por lo que perdemos, por lo que dejamos atrás. Pero me di cuenta de que lo que realmente duele no es la pérdida, sino la negación. Negarnos a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a nuestra dignidad. Cuando uno se olvida en nombre del amor,
Cuando se sacrifica sin medida, el verdadero daño no es lo que damos, sino lo que dejamos de recibir, nosotros mismos. Lo que aprendí es que el dolor no es solo el precio de lo que damos, sino también de lo que no nos damos a nosotros mismos. Después de todo lo vivido, mis ojos se abrieron. Ya no miraba mi vida con resentimiento, sino con entendimiento. No todo era culpa de Laura. No todo era culpa de nadie. A veces, las heridas que más nos duelen son las que nos autoinfligimos. Porque, ¿qué somos si no somos capaces de poner un freno cuando sabemos que algo no nos está haciendo bien? Nos perdemos en las expectativas de los demás y olvidamos lo que realmente necesitamos: respeto, cuidado, espacio para ser. A veces, me despierto en medio de la noche, sintiendo ese eco del pasado. Pienso en todo lo que callé, en lo que dejé pasar, en lo que nunca dije por miedo a perder el amor de alguien. Pero lo que ahora sé es que el amor verdadero no tiene que ser un sacrificio constante. El amor debe ser una elección, no una obligación. Y esa lección me la dio el dolor. Cuando te das cuenta de que tu felicidad no depende de lo que los demás piensan o hacen, es cuando realmente empiezas a vivir para ti. Hoy, cuando camino por la panadería, ya no me siento ajena. Ya no me siento como una extraña que no tiene derecho a estar allí. Ese lugar es tanto mío como de Laura. Y aunque ella y yo tenemos diferentes formas de ver la vida, ahora tenemos algo en común: la reconciliación silenciosa. Nadie más tiene que entenderlo. Nadie más tiene que ver lo que pasó. Porque lo que importa es que yo lo entendí. Y lo acepté. Y esa aceptación, aunque difícil, me dio paz. Un día, Laura se me acercó sin que yo se lo pidiera. Me dijo que quería mejorar la relación. No con palabras vacías, sino con acciones. Empezó a hacer preguntas sobre el negocio. Quería aprender más de lo que antes nunca le interesó. Fue una pequeña victoria. No para mí sola, sino para nosotras dos. Porque entendí que el dolor, cuando se maneja bien, puede traer la oportunidad de construir algo más sólido. Algo que no se base solo en lo que se da, sino en lo que se respeta. Mi relación con Laura ahora es diferente. A veces, hablamos de cosas personales, otras veces solo de trabajo. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente es el modo en que nos vemos. Ya no soy solo su madre. Soy una mujer con voz propia, con historia, con experiencia. Y aunque no todo es perfecto, ya no busco la perfección. Ya no me duele tanto lo que no recibí. Porque lo que me doy a mí misma ahora tiene un valor que nada ni nadie podrá arrebatarme. La vida sigue su curso. La panadería sigue funcionando. Laura sigue aprendiendo a ser una mejor versión de sí misma, y yo sigo aprendiendo a ser la mejor versión de mí. Ahora puedo decir que el dolor no fue un obstáculo, sino el maestro que me enseñó a verme tal como soy. Y aunque no siempre fue fácil, fue necesario. Porque si no fuera por el dolor, hoy no sería la mujer que soy. Hoy no sabría que el verdadero valor de la vida está en aprender a poner límites, en caminar con la cabeza erguida y en entender que si yo no me doy el lugar, nadie lo hará. Y, al final, cuando me siento en mi silla, frente a mi mesa, puedo decir que todo el sacrificio valió la pena. Porque lo que aprendí del dolor es que no solo te lleva a tu peor versión, sino también a la mejor. No lo entendí hasta tarde, pero lo entendí. Yo también merezco un lugar bonito. Y no hablo solo de una casa limpia o una mesa ordenada. Hablo de un espacio en el mundo donde se me escuche, se me respete, se me valore sin tener que probar nada. Por muchos años viví para que otros estuvieran bien, creyendo que mi lugar estaba donde me necesitaban, no donde yo elegía estar. Pero ahora que aprendí a mirarme con ternura, me di cuenta de que merezco más que sobrevivir en los rincones. Merecía luz. Merecía voz. Merecía elegir. Esa mañana fui a un hotel boutique con algunas amigas del club. Habíamos planeado un desayuno juntas. El lugar era hermoso, muebles de madera clara, plantas colgantes, vajilla artesanal. Cuando me senté en esa silla mullida, con la vista al jardín interno y el aroma del café recién hecho, me sentí parte de algo distinto. No tenía que pedir permiso. Nadie me estaba midiendo. Solo estábamos ahí, riendo, compartiendo historias. Y, por primera vez, no me sentí fuera de lugar. Me sentí en casa, aunque fuera una mesa ajena. Al volver a mi hogar, lo vi con otros ojos.
Quise que ese sentimiento se quedara conmigo. No por apariencia, sino por dignidad. Así que decidí hacer algunos cambios. Fui a una tienda de decoración sencilla, elegí un par de cojines nuevos, unas velas aromáticas, una manta suave. También compré flores. No para recibir a nadie. Para mí. Porque yo también merezco belleza, aunque no venga nadie a verla. Porque ese rincón era mío, y quería que hablara de la mujer que ahora soy, no de la que aguantó en silencio. Laura notó el cambio. Una tarde vino a visitarme y dijo, ¿compraste cosas nuevas? Yo solo sonreí. No necesitaba justificarme. Era mi espacio, mis decisiones. Ella miró a su alrededor, y luego se sentó conmigo a tomar un té. Hablamos poco, pero no hacía falta decir mucho. A veces, lo que sana es compartir el mismo silencio desde lugares diferentes. Ella desde su proceso, y yo desde el mío. Cada una reconstruyendo lo que antes dimos por perdido. Con pausas. Con cuidado. Sin prisas. Me encontré recordando cómo, en otros tiempos, soñaba con tener una casa con jardín. Nunca lo logré, pero ahora tengo 3 macetas en el balcón que cuido como si fueran mis compañeras. Las riego cada mañana, les hablo bajito. Parecerá ridículo, pero me hacen bien. Me recuerdan que las cosas florecen cuando se les da atención. Y eso me incluye a mí también. No necesito grandes lujos. Solo conciencia de que merezco espacio, aire, luz. Que no todo lo bonito es para otros. También es para mí. Empecé a caminar más. A buscar cafés tranquilos donde pudiera sentarme sola con un libro. A entrar en librerías pequeñas, a probar nuevos sabores de té. A escribir más en mi libreta. A cuidar de mi ropa, a usar perfume aunque no tuviera visitas. ¿Por qué no? ¿Por qué esperar a que otros me validen? Me tomó décadas entender que vivir con dignidad no era solo exigir respeto, sino también dármelo a mí misma. En cómo me hablo. En cómo me trato. En cómo me acompaño. Un día me encontré con una vecina, Mercedes, que me preguntó si seguía yendo a la panadería. Le dije que sí, pero que ahora también me daba tiempo para mí. Ella se rió y me dijo, ya era hora, Elena. Siempre fuiste muy para los demás. Y me quedé pensando. Sí, siempre lo fui. Pero ahora ya no. Ahora también soy para mí. Y no por egoísmo, sino por justicia. Porque cuando una se cuida, no está siendo menos madre, ni menos abuela. Está siendo más persona. La panadería seguía funcionando bien. Francisco llevaba los números, Laura manejaba la parte operativa, y yo me pasaba por ahí sin sentirme imprescindible. Y eso, en lugar de dolerme, me daba paz. Porque ahora podía elegir cuándo estar y cuándo no. Tenía un lugar, sí. Pero ya no era el de la mujer que resuelve todo. Era el de una mujer que elige, que observa, que guía, sin cargar. Y eso también es tener poder. El poder de no perderse a sí misma en los roles que la vida te da. Una tarde, volviendo a casa, pasé por una tienda de perfumes. Me detuve, sin planearlo, y entré. Probé uno que me recordó a mi juventud. Era floral, elegante, con un fondo amaderado. Lo compré. Y al llegar a casa, me puse unas gotas solo para sentarme a leer. Me sentí hermosa. No porque alguien me lo dijera, sino porque algo en mí despertó. Una sensación de ternura hacia mí misma. Un reconocimiento silencioso. Como decirme, sí, Elena, tú también mereces lo bonito. Y así entendí que no hay edad para empezar a cuidarse. Que una puede reconstruirse a cualquier altura de la vida. Y que no importa cuánto te hayan hecho sentir invisible, siempre hay tiempo de volver a mirarte con amor. Nunca imaginé que un día despertaría y me elegiría primero. Porque durante décadas, todo en mi vida giró en torno a los demás. Sus necesidades, sus horarios, sus urgencias. Mis días estaban al servicio del cariño, del deber, de la costumbre de ser útil. Y aunque muchas veces lo hice con amor, la verdad es que también lo hice por miedo. Miedo a ser innecesaria. Miedo a que si no servía, me dejaran. Pero ese miedo ya no manda en mí. Hoy, lo admito sin pena, me cansé de ser última en mi propia lista.
Un sábado por la mañana, me levanté sin alarmas ni compromisos. Preparé mi desayuno favorito, puse música bajita y me senté junto a la ventana grande del comedor, la que da al jacarandá que plantó mi esposo antes de irse. Me tomé el café con calma, saboreando cada sorbo como si fuera un lujo. Y lo era. Porque el tiempo sin culpa, la calma sin prisas, es un tipo de lujo que no se vende en tiendas, pero que cura más que cualquier tratamiento. Me sentí bien. Me sentí mía. Fui a la panadería solo a supervisar. No llevaba uniforme, ni agenda, ni responsabilidades. Solo quería saludar, ver cómo iba todo, sonreír. Laura me recibió con un abrazo que no fue fingido. Ya no había tensión entre nosotras. Su forma de mirarme había cambiado. Como si por fin entendiera que yo no estaba ahí para resolverle la vida, sino para acompañarla, si yo así lo decidía. Verla crecer en ese espacio que antes yo sostenía sola me dio orgullo. Y también me dio libertad. Francisco me comentó que los números estaban mejor que nunca. Me mostró el informe impreso, con las cuentas organizadas, las proyecciones de venta. Yo asentí, confiando en su experiencia. Ya no necesitaba estar en cada detalle. Aprendí a soltar. Porque soltar no es abandonar. Es confiar en que lo que sembraste florece sin que tengas que vigilar cada hoja. Y porque yo también merecía florecer en otros rincones. Lugares donde no fuera solo la madre, la jefa, la cuidadora. Lugares donde pudiera ser mujer. Tomé la decisión de planear un viaje. Nada extravagante, solo unos días en un hotel frente al mar. Reservé por mi cuenta, sin preguntar a nadie, sin coordinar con los demás. Era mi regalo. Mi manera de decirme, Elena, tú también importas. En la agencia de viajes me trataron con una amabilidad que me hizo bien. Elegí una suite sencilla pero luminosa. Imaginé las cortinas blancas moviéndose con la brisa, el olor a sal, el silencio de no tener que estar para nadie más que para mí. Y sonreí. Cuando le conté a Laura, se quedó callada un momento. Luego dijo, «Te lo mereces, mamá». Hazlo. Yo me encargo de todo aquí. Su voz no tenía culpa ni obligación. Solo aceptación. Y eso también fue parte del viaje. Porque a veces, para que te dejen ser libre, tú tienes que demostrar que ya no necesitas pedir permiso. Ese día me fui caminando a casa más liviana, con la sensación de que por fin, el tiempo me pertenecía. Durante la semana, empecé a preparar mi maleta. No con ansiedad, sino con ilusión. Elegí con cuidado mi ropa, mis sandalias, un perfume que me hacía sentir fresca, como cuando tenía 40. Al guardarlo, lo olí por última vez y me prometí usarlo cada noche frente al mar. No para que alguien me lo halagara, sino porque yo me lo merecía. Porque yo también soy suficiente para regalarme belleza, cuidado y ternura, sin esperar a que venga de otros. Antes de dormir, empecé a escribir lo que sería mi despedida del pasado. No una carta de rencor, una carta de agradecimiento. Por todo lo que me rompió pero también me formó. Por los errores que me enseñaron a elegir mejor. Por las lágrimas que me hicieron ver claro. Y por esas mujeres que, como yo, alguna vez pensaron que ya era tarde para empezar de nuevo. Porque no lo es. Nunca lo fue. Ahora sé que no necesito que nadie me valide para sentirme valiosa. Sé quién soy. Y por primera vez, no estoy esperando que me inviten a la mesa. Yo armé la mía. Y en ella hay espacio para el amor, pero también para el silencio. Para los recuerdos que me hicieron fuerte. Para los sueños que no se murieron. Para la mujer que hoy soy. Completa. Viva. Capaz. Llegué al hotel frente al mar justo al atardecer. El cielo estaba pintado en tonos naranja y coral, y una brisa tibia me acarició el rostro cuando bajé del taxi. El recepcionista me recibió con una sonrisa amable, y al entrar en la suite, sentí que todo tenía sentido. Las cortinas blancas se movían con el viento, el aroma a madera fresca y flores recién puestas me llenó el pecho. Dejé la maleta, abrí la ventana y me senté en la terraza. Frente a mí, el mar. No como escenario, sino como respuesta. Como si siempre hubiera estado esperándome. Encendí una vela de vainilla,
Serví una copa de vino y respiré hondo. No estaba celebrando nada en particular. Solo estaba celebrándome. No llevaba maquillaje ni ropa de diseñador, pero me sentía elegante. Porque elegancia también es esto, estar en paz con una misma. No mirar atrás con rabia. No mirar adelante con ansiedad. Solo estar. Estar conmigo. Estar para mí. Y entender que este silencio no era soledad. Era un abrazo. Durante esos días, caminé descalza por la playa, comí en restaurantes pequeños con vista al mar, escribí en mi libreta con tinta azul. Cada palabra que salía era un pedacito que sanaba. Recordé cosas que creía olvidadas. Como la primera vez que Laura me dijo mamá o las navidades sencillas donde el cariño era más abundante que los regalos. No todo había sido tristeza. También hubo amor. Solo que yo misma lo había empujado al rincón del olvido, porque el dolor ocupa mucho espacio. Pero en ese viaje, fui desocupando. Soltando. Agradeciendo. En una de esas caminatas por la orilla, recogí una concha blanca. La llevé a la suite y la puse sobre la mesa del balcón. Me dije, cuando vuelva a casa, esto me va a recordar quién soy ahora. No la mujer que se quedó callada, ni la que esperó respeto que nunca llegó, sino la mujer que se lo dio a sí misma, que se reconstruyó desde el silencio, que decidió no ser mártir, sino protagonista, y que no se avergüenza de haber tardado, porque nunca es tarde cuando decides sanar. El último día me despedí del mar en voz baja. Le dije gracias. No por cambiarme la vida, sino por reflejarme entera. Por recordarme que aunque a veces me sentí rota, seguía siendo inmensa. Que aunque muchos solo vieran la espuma, yo sabía cuánta profundidad guardaba. Porque así es la vida después de un renacimiento. No necesitas que todos lo noten, basta con que tú lo sientas. Y yo lo sentí. Fuerte. Cálido. Real. Al volver, Laura me recibió en casa con un ramo de flores. No rosas, sino margaritas, mis favoritas. Me abrazó con ternura y me dijo, se notan tus ojos más tranquilos. Y sí, era verdad. Había una nueva paz en mí que ya no dependía de cómo ella me mirara. Yo había hecho el trabajo más difícil, volver a quererme. Me preparó un té y lo tomamos en silencio, como dos mujeres que por fin pueden habitar el mismo espacio sin reproches. Fue simple. Y hermoso. Las semanas pasaron, y la vida siguió su curso. La panadería creció, mi nieta venía más seguido, y yo retomé mis tardes de lectura y mis caminatas. Todo era cotidiano, pero nuevo. Porque cuando te devuelves el lugar que mereces, todo cambia. Incluso lo más simple, tu forma de caminar, de mirar, de sentarte a la mesa. Ahora yo me sentaba con la espalda recta, con la certeza de que valgo. No por lo que hago, no por lo que doy, sino por quién soy. Y eso, ya nadie me lo quita. Colgué en la pared del comedor una foto de ese viaje. Estoy sentada en la terraza del hotel, con el mar de fondo y una sonrisa serena. Cada mañana al verla, me recuerdo, no te olvides de ti. Porque una mujer puede perder muchas cosas en esta vida, pero nunca debe perderse a sí misma. Y si alguna vez lo hace, que tenga el coraje de ir a buscarse. Aunque le tome años. Aunque le duela. Aunque sea sola. Porque encontrarse vale más que todo el oro del mundo. No hubo final feliz de telenovela. No necesitaba uno. Mi final fue verdadero. Fue mío. Fue el que me debía. Y si alguna vez la vida me vuelve a poner en una mesa donde no se me respete, ya sé lo que haré. Me levantaré, tomaré mi bolso y buscaré una donde el amor no se mendigue. Porque aprendí que estar en paz es el lujo más grande que existe. ¿Te atreverías a mirar a los ojos de quienes te han fallado y aún así mostrarles tu fuerza y dignidad? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte amado y cuidado, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres invisible. Quizás algunos han dado la espalda, quizás te han hecho sentir menos, pero eso no define quién eres. Tú eres vida, eres historia viva, y tu valor no depende de la mirada de los demás. Lo que has dado en tu vida, todo ese amor silencioso, ese sacrificio, esas manos que han levantado a los demás, son las huellas de una persona fuerte, que sigue de pie a pesar de todo.
Tal vez no recibiste el agradecimiento que merecías, tal vez no fuiste vista como querías, pero quiero que sepas que hoy, aquí, te vemos. Te escuchamos, entendemos tu dolor. Y más que todo, queremos que recuerdes que aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. Tu dignidad es el banquete más noble que puedes ofrecer, y cuando aprendes a sentarte a tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta aquellos que te ignoraron, los que te dejaron atrás, terminan regresando a pedir un lugar. Y ahí es cuando decides, ¿será este el momento de tu verdad? ¿Será este el momento de recuperar todo lo que te pertenece? No permitas que el dolor te haga olvidar lo increíble que eres. Si esta historia tocó tu corazón, si de alguna forma te resonó en tu alma, suscríbete al canal. Y siempre recuerda, estás más cerca de la paz y la fuerza que crees. ¿Sentiste que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó cuando una hija le gritó a su propia madre que esa casa ya no era suya porque ahora mandaba su esposo. Ella creyó que podía quitarle el techo, pero jamás imaginó lo que su madre haría con una simple transferencia y una tarjeta de $15,000. Te dejo ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre por qué esa madre terminó decidiendo quién entra y quién se queda fuera de su casa elegante. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.